Tarde y estamos ahí en el libro del profeta Isaías, capítulo 38, versículo 15 en adelante. En los días que los asirios querían conquistar Judá, apareció el profeta Isaías diciéndole a Ezequías que se iba a morir. Dios lo envió y le dijo: di al rey Ezequías que va a tener una enfermedad de muerte y que arregle su casa porque va a morir. Fue una mala noticia, ¿no? Y me imagino que le cayó como un balde de agua a Ezequías, ¿verdad? La noticia. Porque, no, cuando hay una persona enferma, siempre oramos para que se sane, ¿no? Y para que siga viviendo, pero cuando los médicos dicen ya no, es de más, es difícil, y todo el mundo anda secreteándose y el enfermo no sabe, ¿verdad? Y no le quieren decir, porque pues es impactante, ¿no? Darle una mala noticia, una noticia de esta clase a cualquiera. Entonces Ezequías se volvió hacia la pared y empezó a orar al Señor. La oración de Ezequías fue simple, fue sencilla, pero no necesitó decir mucho, solamente dijo estas palabras: he sido íntegro de corazón, he hecho lo agradable delante de tus ojos. Solamente dos palabras ahí, ¿no? He sido íntegro de corazón. Este rey fue un buen rey, pero al final vamos a ver en el siguiente capítulo que terminó mal, porque este hombre hizo reformas en la vida del pueblo. La Biblia la habían dejado botada por ahí, los rollos donde estaba el Antiguo Testamento, los libros de la ley, y él revisando algunas cosas en el palacio, él los encontró y dijo: no, hombre, hemos ofendido a Dios, hemos dejado a Dios, hay que volver otra vez. Arreglaron el templo y empezaron a congregarse y empezaron a estudiar la palabra otra vez. También quitó algunos ídolos que adoraba el pueblo, ¿no? Los dioses de Acera y la idolatría que tenían de los pueblos paganos. Entonces hizo algunas cosas buenas, pero al final vamos a ver en el próximo capítulo que termina mal. Entonces inmediatamente Dios le contestó la oración. Todos quisiéramos que Dios nos contestara las oraciones así como se las contestó a Ezequías, porque solamente se dio vuelta hacia la pared, dijo estas palabras. Inmediatamente Dios le dice al profeta: regrésate, di a Ezequías que le voy a dar 15 años más, 15 años más de vida. Imagino, ¿no? Un año que le den más de vida a alguien, pues se alegrará, ¿no? Un miembro de la iglesia no era creyente, pero cuando se le dieron una noticia que estaba desahuciado de los médicos y que le quedaban unos pocos días de vida, me mandó a llamar y me dijo: hermano, yo quiero que me explique cómo ir al cielo, no quiero ir al infierno. Y yo le dije: pues está bien, le vamos a explicar cómo ser salvo. Y le presentamos el evangelio y él dijo que quería confiar en Cristo como su Salvador. Pero le dije: vamos a orar por usted y después se va a ir a hacer un examen con otro médico, donde usted quiera ir, pero con otro médico. Si hace los exámenes que le hizo que le dijo que estaba ya a punto de morir. Y se fue para centro médico, le hicieron otro chequeo y le dijo el doctor: pues no tienes nada, simplemente te estás muriendo de la noticia que te dieron. Tenía una gran fiebre y temblaba, ¿no? Cuando yo lo fui a ver y a orar por él.
Pero allá le pusieron un tranquilizante, durmió toda la noche y se despertó bien. Duró 14 años más, casi igual a Ezequías, después de esa noticia. Entonces, hermanos, vemos que la respuesta de Dios algunas veces van a ser inmediatas y otras veces van a tardar. Casi todos quisiéramos que fueran instantáneos, como el café listo, no, que se le echa el agua caliente, el azúcar y ya está. Ahora, pero no, Dios tiene su tiempo, ve la perspectiva de su punto de vista. Hombre, respondió, pero no como uno quiso, sino como Él quería. En el libro de Hebreos dice que debemos de entrar al trono de tu gracia y buscar el oportuno socorro. El oportuno es cuando Dios quiere, ¿no? Para hallar gracia y misericordia de parte de Él. Ahora entonces vemos que Dios le dijo al profeta Isaías, dile que te quedan 15 años más de vida. Algunos dicen, miren, pues Dios se arrepiente de lo que dice, ¿verdad? Porque no dejó que se muriera este hombre. Dios es un Dios de gracia, hermano, y de misericordia. ¿Y sabe qué? En Deuteronomio capítulo 32, 29, versículos 32 y 33 dice, reconozco ahora que yo soy Dios y que no hay otros dioses conmigo. Yo doy la vida, yo la quito. Yo hiero de muerte y yo devuelvo la vida. Y no hay nadie que pueda evitarlo. Entonces, ¿quién es el que tiene el control sobre todas las cosas, hermanos? Es el Señor. Él puede dar la vida y Él puede dar la muerte. Porque algunos piensan la muerte es del diablo. Dios permite que la gente se muera. Cuando tiene su tiempo, entonces el ser humano se va a morir. Entonces Dios es soberano. Él había dicho que se iba a morir, pero después cambió de la determinación de dejarlo vivir otros 15 años más. Ahora, Ezequías sabía que le quedaban, ¿cuántos años, hermanos? 15 años. Esos 15 años de vida podía tomar diferentes reacciones él, ¿verdad? Él podía tomar decisiones muy variadas en cuanto al tiempo que le quedaba. Pero ya Dios le había dicho, arregla tu casa. Mira, ponete allí de acuerdo con tu familia. Para esos que están peleados ahí, arreglar problemas. Las finanzas no están buenas. Mira cómo se resuelve. Hay que pagar las deudas. No hay que estar debiendo. Mira que el pueblo no está muy conforme contigo. Hay que ver cómo llegamos a una determinación en la cual el pueblo esté contento con tu gobierno. Entonces podrían haber muchas cosas que hacer, pero no solamente Dios le alarga la vida, sino también que le dice, te voy a liberar de tus enemigos. Le va a quitar el peso de una carga de un enemigo que era considerado de los peores que habían en ese entonces en el mundo. Le iba a quitar el peso de ese ataque del enemigo, y también le dice, te voy a cuidar a Jerusalén. Entonces, ahora el pueblo de Judá estaba en manos de Dios y la ciudad de Jerusalén estaba en manos de Dios. Qué bonito estar en las manos de Dios, hermanos, porque ahí está seguro, En las manos de Dios tenemos todo ahí, el cuidado. También
Dios le dijo, te voy a dar una señal de que lo que yo te estoy diciendo es cierto. Dios tomó la determinación de darle una señal. Voy a hacer retroceder 10 grados la sombra del sol. Ya había caminado 10 grados y lo retrocedió otro. Entonces era un milagro extraordinario. Pero después de la buena noticia, Ezequías empezó a escribir. Y escribió un salmo. Un salmo muy corto, pero que tenía el pensamiento de él. Cómo veía la vida, cómo vemos la vida nosotros, hermanos. A veces la vida la vemos como un juego, ¿no? Como algo pasajero o como algo duradero, o la vemos como algo que no nos interesa, o lo podemos ver con mucho interés. La vida un ser humano debe de pensar, ¿qué es la vida para mí? ¿Sí? Algunos malgastan la vida, ¿no? No aprovechan los días buenos. Los jóvenes, sobre todo, malgastan su juventud en cosas que les parecieran que van a ser eternas, pero son pasajeras. Y después terminan diciendo, ¿verdad? Mi mamá me lo decía. Y no hice caso, ¿no? Ahora entonces vemos que él escribió lo que comprendía más allá después de esta vida. ¿Qué entiende sus hermanos más allá de esta vida? ¿Qué es lo que hay más allá de esta vida? Algunos tienen años de vivir dentro de una iglesia, escuchar sermones, oír mensajes, pero no saben qué hay más allá de esta vida. Les pregunto yo cuando andamos evangelizando, y ¿sabe usted de la eternidad? No sé nada. ¿Sabe con seguridad que es salvo? Estamos luchando. No saben más allá, ¿no? Y algunos dicen el que persevere hasta el fin, pero ¿perseverar de qué, pues? Porque cuando Mateo 24 habla de perseverar, habla del fin del siglo, de los tiempos, el final del mundo. No está hablando de la vida. Entonces, Ezequías empieza a escribir y dijo, seré enviado al Seol, al lugar de los muertos, donde nunca más veré a Dios. ¿Cuál es el concepto que tenía Ezequías acerca después de la muerte? Ya no se vuelve a ver a Dios. Muerto el perro, se acabó la rabia. Ese es el concepto que tenía Ezequías, ¿no? Hasta ahí. Algunos todavía creen, y mucha gente aquí en el mundo cree que el hecho de ir a dejar a una persona al cementerio, hasta ahí está el final de todo. Pero no es cierto. No es cierto. El hombre que llegó a meter la tierra ahí al templo, ahí en la pista, me dijo, pero uno me dice, cuando se muere va a descansar. No, depende de quién se muera. Bueno, y que no es igual para todos, pues me dijo. No, le digo, para los creyentes en Cristo sí van a descansar, a estar en el paraíso con Dios, disfrutar de las bendiciones de Dios, pero los que mueren sin Cristo van a un lugar de castigo temporal, van a un lugar de castigo donde es atormentado con fuego. Entonces es temporal, pero luego va a pasar al lago de fuego. Entonces, pero Ezequías tenía algo limitado, estaba corto de vista, ¿no? Él dice, hasta la tumba llega la existencia, la vida, hasta ahí vamos a ver a Dios. Entonces tenía un conocimiento limitado, ¿no? Acerca de la eternidad. No entendía él la eternidad. Entonces, porque en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, se ha venido revelando gradualmente la verdad de Dios. No ha sido todo de una sola vez, no que poco a poco se han venido revelando cosas.
Y el profeta Isaías habla acerca de la eternidad de unos pocos hombres. Y sabe que en el Salmo 90, versículo 2, búsquenlo, hermanos, Salmo capítulo 90, versículo 2, quien escribió este salmo fue Moisés. Y él tenía un conocimiento más allá de la existencia, de la muerte física. Dice, antes que los montes fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad tú eres Dios. Así dijo, ¿verdad? Desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Cuál eternidad? Eternidad pasada hasta la eternidad futura. Tú eres Dios. Entonces tenía una comprensión de la existencia de Dios y de la eternidad. David dijo en el Salmo 49, versículo 15, Salmo 49, versículo 15, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. O sea, Dios, dice David, no me dejará allí en la tumba, me levantará en la resurrección. Él me dará una nueva existencia con un cuerpo glorificado. David tenía una mentalidad más allá de lo que cualquier hombre sabía en aquel tiempo. Y también Job dice, yo sé que mi Redentor, Job 19, versículo 25 al 27, yo sé que mi Redentor vive y a fin se levantará sobre el polvo. Estaba hablando de la resurrección. Y después de deshecha esta mi piel, estaba hablando de sí mismo, de morir y convertirse en polvo, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. Job dice, yo lo veré por mí mismo. Nadie me contará ni me dirá nada como es. Y mis ojos lo verán y no otro. Job tenía comprensión de que él iba a ver a Dios. Un poco más allá de la limitación. Mucha gente quisiera ver a Dios, ¿no? Y oran al Señor, yo te quiero ver, Señor, para saber cómo eres. Mire, si Dios apareciera en este momento, todos nosotros quedaríamos calcinados aquí. No tenemos un cuerpo glorificado que pueda resistir el poder de Dios. En el Nuevo Testamento, quien trajo la claridad de la eternidad fue Jesucristo. Fue Jesucristo. En 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 10, dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, Jesucristo trajo más claro la eternidad, porque Pablo está escribiendo a Timoteo en este pasaje y dice que a través de la aparición del Salvador Jesucristo vino y quitó la muerte. ¿Cuál muerte, hermanos? No la muerte física, sino la muerte espiritual. Cuando estaba Cristo muriendo en la cruz del Calvario, estaba venciendo a Satanás allí, que era quien tenía el poder sobre la muerte. Pero cuando Cristo murió, quitó ese poder y sacó la luz, la inmortalidad, es decir, la vida eterna. Es decir, que cada creyente en Cristo ahora puede tener seguridad que al confiar en Cristo es eterno para siempre, espiritualmente, porque este cuerpo físico puede morir. Pero un día nos vamos a levantar en la resurrección y vamos a tener cuerpos glorificados que nunca van a morir. Nunca van a morir. Entonces, esto era
precisamente lo que Ezequías comprendía acerca de la eternidad, algo limitado, algo limitado. Pero vemos aquí en el versículo 15, ¿qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. ¿Qué diré? ¿Qué diré? O sea que se quedó sorprendido, ¿no? Ezequías. El que me lo dijo, lo ha hecho. ¿Quién fue que le mandó a decir a Ezequías que iba a morir? Dios. Dios le mandó a decir, vas a morir, arregla tu casa. Pero el que me lo dijo, lo ha hecho. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Le dio 15 años más de vida. Entonces se quedó sorprendido. Él le dijo, vas a ser sanado a lo largo de 15 años, vas a tener vida. Entonces, esta era la obra del Señor, hermano. Es la gracia de Dios, dando tiempo más a un hombre que ya se le había dicho que iba a morir. ¿Qué haría usted con 15 años más? Lo vamos a ver, ¿no? ¿Qué hizo Ezequías? Pero ¿qué haría usted? Bueno, Ezequías toma una decisión y en el verso 15 dice, andaré humildemente todos mis años. ¿Cómo iba a andar Ezequías? Humildemente los 15 años que le restaban. Humildemente. ¿Fue una buena decisión? Claro que sí. Andar humildemente, en otras palabras dice andar bajo la voluntad tuya. Y a eso nos ha llamado el Señor. Lo que pasa es que casi vivimos en la carne, no en el espíritu, y por eso es que le fallamos al Señor. Casi siempre andamos carnales, ¿no? Pero la pregunta que hacemos, ¿cumpliría la promesa de Ezequías que está haciendo? ¿Andaría humildemente? Lo vamos a ver el próximo capítulo. Hay quienes que cuando tienen una gran dificultad, hermanos, dicen, Señor, oro para que me sanes, oro para que me quites este problema, oro para que mi familia esté bien, oro para que los problemas económicos se vayan, oro para que conseguir un trabajo, oro, y empiezan a hacer una lista de cosas, ¿no? Y nosotros a veces los apoyamos orando también. Pero cuando el Señor responde, ellos hacen promesas, ¿no? Te prometo que si me sanas, me curas de esta enfermedad, solo en la iglesia voy a pasar. Te voy a servir. Voy a alabarte, te voy a dar gloria a ti, y voy a dar testimonio de lo que has hecho. Pero cuando son sanados, no se acuerdan de Dios. No se acuerdan de Dios. Y cuando preguntamos, ¿y el fulano qué se hizo? No, como ahora anda bien, ya no está enfermo, anda bailando la pipiripao allá por la feria. Se fue para la feria y no se acordó de Dios, ¿verdad? Entonces, vemos que Dios es fiel, pero el hombre es infiel. Dios cumple sus promesas, pero el hombre no cumple las promesas. Por eso es que hay que pensarlo mucho cuando uno promete, ¿no? Y no cumple. Versículo 16. Versículo 16. Dice, oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva. Qué maravilloso, ¿no? Ezequías está reconociendo que Dios hace todo. Y él dice, oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán. ¿Cuáles cosas? Por las promesas de Dios. ¿Qué le dijo Dios al profeta Isaías? Ve, dile a Ezequías que va a vivir.
Y entonces Ezequías dice, estas son las cosas por qué la gente vive. Hay gracia limitada y hay gracia infinita. Hay gracia para todo el mundo y hay gracia para los creyentes. La gracia para todo el mundo, el sol sale todos los días, ¿para quiénes? Para todos. ¿Llueve para quiénes? Para todos, esa es gracia. Nace la milpita y es beneficiado todos los que siembran la milpa. Ahora, pero hay gracia limitada que es solo para los creyentes. La gracia que recibimos a través de Jesucristo, ¿no? Y entonces Ezequías estaba hablando un tanto así, con una gracia más, no tan limitada, sino una gracia más extensiva para todos. Y él dice, por estas cosas los hombres vivirán, por las promesas de Dios. Dios prometió allá en el libro de Génesis que el agua nunca iba a faltar. ¿Sí? El agua nunca iba a faltar. Porque iba a haber verano, invierno, primavera y otoño. Iban a haber 4 estaciones. Y hoy llueve, ¿verdad? Siempre llueve todavía, llueve. Ahora entonces no va a faltar la lluvia. Pero vemos que también él dijo, voy a poner un arcoíris como señal de que ya no voy a destruir al hombre con un diluvio. Son promesas de Dios y beneficiado a todo el mundo. Ahora no, pero dice Ezequías, el Señor, por todas estas cosas el hombre vivirá. El hombre vivirá. Ahora, así como Dios salvó a Ezequías, Dios puede salvar a todo hombre. Amén, hermanos. Puede salvar a todo hombre. Si la promesa está. Lo que pasa es que la gente no cree las promesas de Dios. Ayer evangelizábamos a una persona. El grupo de evangelismo, le fuimos a presentar el evangelio y lo creyó. Creyó la palabra de Dios. Y esta persona se salvó ayer. Y aseguró que para ella la vida eterna ahora es lo primordial. Entonces vemos que hay gente que sí recibe de la gracia de Dios, pero hay gente que no. A mí no me hablen de esas cosas. Yo no creo en eso. No, esas cosas no son para mí. Sí, entonces, ese es el problema. Entonces, todas las palabras que Dios dijo a Ezequías podrían aplicársele a otros hombres que han recibido la gracia de Dios, porque no se avergüenzan de llamarse hijos de Dios. Ahora entonces vemos que Ezequías da gracias a Dios por haberlo salvado, y lo salvó físicamente, pero también lo ha salvado espiritualmente. Y ya vamos a ver por qué. Vamos ahí a Isaías 38, 17. Isaías 38, 17. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz. Y no tenía tanta paz Ezequías cuando le llegó la noticia, ¿no? Y estaba enfermo. Pero él dice, tenía tiempo de paz. Mas a ti agradó librar mi vida del hoyo. ¿A qué le llama hoyo aquí, hermanos? A la sepultura, a la tumba, del hoyo. De corrupción. Porque echaste tras sus espaldas todos mis pecados. Ahora entonces estaba salvando la vida de la muerte física y de la muerte espiritual. Echaste sobre sus espaldas mis pecados. ¿Qué significa eso, hermano? Significa que Dios estaba salvando a Ezequías
de la muerte física, pero también de la muerte espiritual. Y es lo mismo. ¿Cómo es que somos salvos hoy? ¿Cómo es que somos salvos hoy en este tiempo? ¿Cómo es que somos salvos? Bueno, la Biblia dice que todos somos pecadores, hermanos. ¿Sí? Todos somos pecadores. No hay nadie que no sea pecador. Y Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios si no confiamos en Cristo. Entonces, estando separados de Dios, estamos muertos espiritualmente. Y estamos separados de Dios, es decir, destituidos de la gloria de Dios, estamos muertos espiritualmente. ¿Y qué dice la Escritura en cuanto al pecado? Porque la pena del pecado es la muerte, o la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Pero ¿quién tiene, cuál muerte es que acepta Dios? Porque la gente pudiera creer, y los que me escuchan a través de la predicación de este día, algunos pueden decir, bueno, cuando muramos entonces vamos a pagar por los pecados. No, Dios no acepta la muerte de un pecador. Por eso Dios mandó a su Hijo a esta tierra a morir por los pecadores, porque Él no tenía pecado. Y Jesucristo es el único que puede perdonar pecados. No hay nadie más que pueda perdonar pecados. Cuando Juan Bautista vio a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el único que puede quitar el pecado. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios para salvarnos? Él mandó un sustituto. Un inocente por un pecador. Un inocente por un pecador. Vamos a 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él no era pecador, Jesucristo no era un pecador, pero dice que se hizo pecado por nosotros. Es decir, estaba recibiendo los pecados en su muerte, los pecados de todos nosotros. Y estaba pagando en la cruz por esos pecados con su vida. Porque allí se hizo la justicia de Dios. Es decir, Dios estaba declarando justo al pecador. Hermanos, la justicia de Dios se revela a través de justificar al pecador, es decir, estaba declarando justo a los pecadores. Primera de Pedro 2:24, primera carta de Pedro 2:24. Asimismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Algunos creen que las enfermedades fueron curadas a través del sacrificio de Cristo en la cruz. ¿De qué fuimos sanados en la cruz, hermanos? ¿De qué fuimos sanados en la cruz? No fuimos sanados de enfermedades como el cáncer, como como insuficiencia renal o diabetes o presión arterial. No fuimos sanados de eso. Si no, nosotros aquí no hubiera ningún enfermo, ¿no? ¿Cuál fue la enfermedad que el Señor curó? Fue el pecado. Esa fue la enfermedad que el Señor sanó en la cruz. Entonces dice que Él murió sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia de Dios. Entonces,
Es a través de la muerte de Cristo que somos justificados. Isaías 53, versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces significa igual lo que escribió Pedro ahí, ¿verdad? También que fuimos curados de nuestros pecados y fuimos sanados a través del sacrificio de Cristo. Entonces, vamos a ver aquí en el versículo, en el siguiente versículo, que es el versículo 18 y 19. Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperan tu verdad. El que vive, éste te dará alabanza, como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad. Entonces vemos aquí que Ezequías, vemos la limitación otra vez de Ezequías aquí, ¿no? De la eternidad. ¿Quiénes son los que alaban a Dios? Dice Ezequías. Los que están vivos, los que andan caminando ahí para arriba y para abajo, los que van a la iglesia, los que se congregan, los que aman a Dios, pero que están vivos, no se han muerto todavía. Ezequías tenía ese pensamiento. Ahora, porque Ezequías pensaba, después de esta vida, no hay otro, y entonces ya la gente muerta, ¿cómo va a alabar a Dios? ¿Cómo va a alabar a Dios? Hermanos, ¿cómo ve los escritores de la Biblia la vida de un ser humano? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Santiago capítulo 4, versículo 14 dice: cuando no sabéis lo que será mañana, porque que vuestra vida ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Entonces Santiago veía la vida como la neblina, que rápido desaparece. La ve bien corta, limitada. Entonces, pero el Señor quiere que a través de la Escritura nos demos cuenta de que hay otra vida y que es eterna, no es limitada. También en el Salmo 90, versículos 9 y 10 dice: porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Pronto pasan. Ve la vida como un pensamiento, en el Salmo 90, como un pensamiento. Y están limitados ya los años que puede vivir un ser humano. Por eso yo cada vez que voy envejeciendo más y voy cumpliendo un año más, digo, pues me falta muy poco ya para estar en esta tierra. ¿Sí? Y los que viven 80 años, denle gracias a Dios, porque ya están completando, ¿no? Pero, como creyentes en Cristo, hermanos, debemos de aprovechar bien el tiempo. Lo que nos resta de vida, debemos de aprovechar bien el tiempo. Ezequías dice: no, los que están vivos pueden alabar a Dios, pero hay muchos que están vivos, son creyentes, pero no alaban a Dios. No están aquí este día, pues están en otras cosas. No están alabando a Dios. Y dice: los padres enseñarán la verdad a los hijos, hoy que están vivos, y su fidelidad. Los padres, dice, todo el que está vivo puede enseñar a los hijos la fidelidad hacia Dios.
hoy que están vivos, después de la muerte no. Ahora entonces, versículo 20, Jehová me salvará, por tanto, cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Entonces Ezequías está diciendo que Jehová me salvará, por tanto cantaremos nuestros cánticos. Es decir, Ezequías dice, voy a aprovechar el tiempo para ir al templo, voy a adorar a Dios, voy a cantar, voy a alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores, y eso va a ser suficiente. Hasta ahí consideraba Ezequías que se podía hacer más. Pero nosotros, hermanos, sabemos que la vida va más allá. Para nosotros hoy día no estamos tan limitados. Ahora sabemos que la vida va más allá. Juan 3:15 dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la vida eterna, ¿cuánto dura? Pues para siempre. Ya no estamos tan limitados como Ezequías. Necesitamos ver las cosas de un punto de vista diferente, porque el capítulo 38 fue escrito para Israel, pero nosotros podemos aprender ahí algunos principios que nos pueden ayudar en la vida cristiana también. Pero ahora que nosotros somos de la dispensación de la gracia, podemos ver las cosas más allá. Más allá. Yo me pongo a pensar, ¿no? ¿Cómo va a ser la gran congregación cuando estemos en la presencia del Señor? Imagínese usted que millones de creyentes estén cantándole al Señor. ¿Sí? Aquí nosotros cantamos y a mí me sorprendió cuando el hermano Cipriano vino a la otra vez que vino, que se empezó a congregar aquí, dijo, en esta iglesia cantan. Y yo a veces me pongo el oído ahí, casi no se oye la voz. Pero quizás terminó que algunos cantan, ¿no? Pero imagínese usted en la congregación de los santos, en la presencia de Dios, todos cantando un cántico nuevo. Entonces va a ser sorprendente, ¿no? Va a ser sorprendente estar alabando a Dios en la presencia del Señor. Isaías dice, Jehová me salvará, me salvará. Tenía una perspectiva de la salvación y consideraba que los pecados Dios se los podía perdonar. Pero nosotros tenemos una mejor visión del futuro, de la eternidad. En la eternidad ya no vamos a estar con estos cuerpos que se corrompen, estos cuerpos que sufren, que son castigados aquí en este tiempo a través de las enfermedades, del sufrimiento, del dolor, del llanto, de la amargura, de la tristeza, de todas esas cosas. En el capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 4, dice que ya no va a haber más muerte, no va a haber más dolor, no va a haber más llanto, no va a haber nada de eso. Entonces tendremos una vida maravillosa, ¿no? Entonces, en la respuesta a la salvación, Ezequías promete adorar a Jehová en el templo. La alabanza es importante, hermanos, pero hoy día se ha degenerado. El hermano Roxer, cuando venía a dar las clases aquí, dice, no canten todos los himnos bautistas que están en el libro. Dice. Y le pregunto yo, ¿y por qué? ¿Y que no son bautistas? Pero vos lo que no sabés es la historia de los himnos. ¿Y qué es lo que pasa? No, hombre, me dice, si a la música de los himnos, algunos himnos bautistas se cantaban en las tabernas allá en Estados Unidos. Es como la música ranchera de Estados Unidos, con letra cristiana, me dice, pero con música pagana. Igual que hoy día, ¿verdad?
Sale de moda el reggaetón, le ponen una letra cristiana y empieza el reggaetón dentro de las iglesias, ¿no? Amoldándose a los tiempos. Y hay algunas letras que ni alaban a Dios, ¿no? Alaban más al hombre que en lugar de Dios. Y hay algunas letras que están todas equivocadas. ¿A dónde vive Dios, hermano? ¿A dónde vive Dios? ¿Vive Dios en nosotros? ¿Sí o no? Sí, Dios vive en nosotros. ¿No somos templo y morada del Espíritu Santo? Pues Dios está viviendo ahí en nosotros. Pero de repente la gente dice, baja Señor, ven. Cuando están en el culto, ¿va? Dice, pasa por aquí Señor, pasa por aquí. Hasta un corito hay. Pasa por aquí Señor, pasa por aquí. Entonces significa que no está en nosotros. Y le están pidiendo. Y algunos dicen, manda fuego Señor, del cielo manda fuego. Chamuscado va a quedar, hermano. Porque ¿qué significa pedir fuego, hermano? Significa castigo. Pero hay gente, no, me dice una hermana aquí, yo allá en la iglesia, la iglesia bautista del tabernáculo de San Miguel que me congregaba, ahí cantaban coritos alegres, me dije, ¿como cuáles? Le digo yo. No, echándole la leña al fuego, echándole la leña al fuego. Y allí para nada mencionaba a Dios, solo echándole la leña al fuego. Entonces, no, ese coro no está bien, le digo yo, porque todos vamos a acabar prendidos, le decía el hermano yo. Pero ellas piensan que eso le da ánimo a la gente de la vida de la iglesia. Lo que le da ánimo y vida a la gente de la iglesia es conocer la sana doctrina. Es decir, conocer las promesas de Dios, alabar a Dios verdaderamente, tener comunión con Él, tener tiempos de oración con Él, tener compañerismo con otros hermanos. Eso da alegría. Pero algunos no saben, porque algunos piden avivamiento, ¿no? Pidamos avivamientos, pero piensan que el avivamiento es cantar alegre. No, el avivamiento no es eso. Avivamiento es tener una buena relación personal con Dios. Porque ¿de qué es lo que más se queja Dios, hermanos, de nosotros, de los seres humanos, de los que decimos que somos hijos de Dios? ¿De qué más se queja Dios? ¿De que nos apartamos de Él? Eso es lo que más se queja el Señor, que nos apartamos de Él. Entonces, Ezequías dice, bueno, yo voy a tener gratitud, voy a ir a alabarte, Señor, al templo. Voy a ir a alabarte. Es verdad que nosotros viniéramos con esa buena disposición de alabar al Señor, porque alabar al Señor no simplemente significa cantar, significa hacer muchas cosas dentro de la relación personal que tenemos con el Señor. Cuando usted tiene un privilegio, está alabando al Señor. Cuando va a desempeñar un ministerio, está alabando al Señor. Está ofrendando, está alabando al Señor. Está sirviendo, está alabando al Señor. Es decir, la alabanza al Señor es mucho más de lo que uno piensa que solo es cantar. Entonces, es a través de la obra del Señor que nuestras vidas pueden ser transformadas. Ezequías estaba siendo impactado por las promesas de Dios. Y qué bueno, ¿no? Que estaba siendo impactado. Qué bueno que nosotros también fuéramos impactados por las promesas de Dios en nuestra vida. Dice el Señor que nos ha dado promesas, muchas promesas, todas las promesas de Dios las tenemos nosotros. Así dice Pedro, ¿verdad? Que nosotros como creyentes tenemos todas las promesas de Dios. Un hombre se puso a escribir una lista y sacó 154 promesas de Dios. Y pone ahí, sigue escribiendo, porque hay más. Ahora entonces, qué maravilloso, ¿no?
Versículo 21, versículo 21. Y había dicho Isaías, tomen masa de higos y pónganle en la llaga y sanará. Verso 21. ¿Quién está diciendo esto? ¿Quién está diciendo? Isaías. Isaías lo está diciendo. No dice Isaías, vaya Ezequías, vení para acá, voy a orar por ti, te voy a imponer las manos para que sanes de la llaga. No está diciendo eso Isaías. Isaías era el profeta de Dios y estaba bajo las órdenes de Dios, y Dios bien pudo decirle a Isaías, anda a orar por Ezequías para que sane. Pero no lo hizo Dios. ¿Qué hizo Dios? Lo envió a decirle, vayan, hagan ¿cómo le llamamos hoy? Un ungüento de higos. Pónganle ahí en la llaga, porque tenía una enfermedad en la piel. Entonces, pónganle una masa de higos ahí en el problema y va a sanar. Entonces, no debemos de dejar limitado, hermanos, solo la confianza y la fe en lo que Dios puede hacer a través del poder que Él tiene, sino más bien lo que Dios puede hacer a través de otras cosas. Aquí vemos muy claro, si Dios prometió a Ezequías que lo iba a sanar, hubiera dicho, Ezequías, mañana vas a amanecer sin problema, solo una palabra, y podías resultar sano, ¿no? Porque Dios es todopoderoso, pero Él dijo, pónganle un medicamento ahí. Por eso, hermanos, eso no indica que no tengamos fe. Debemos de buscar a Dios. Te vas a tomar una mejoral, aunque ya no hay. Ya mejorales ya no salen. Te vas a aplicar un medicamento y dice, ora al Señor que esto te resulte para bien, ¿no? Que sea efectivo, ¿sí? Que sea efectivo. Es decir, Dios solamente necesita pretextos para que alguien sea sanado. En el tiempo de la guerra, mi mamá tuvo una experiencia con uno de los hipotes menores, ¿no? Que ahora ya están viejos, ¿no? Y estaba llorando, y había toque de queda, no se podía salir a la farmacia a comprar medicamentos. Eran como las 11 de la noche, y el cipote llorando de un gran dolor en el estómago. ¿Y qué le doy? Dice mi mamá, no tengo nada, pero ni siquiera una horchatilla de algo aquí. No tengo nada. Había comprado unas pastillas para el accidente de la gallina. Y dice, una pastilla de esta le voy a dar a este cipote, dijo. Era para el accidente de la gallina. Y le dio la pastilla. Yo no sé si Oscar o Luis, con cualquiera de los dos fue. Y se la dio, en el nombre del Señor. Y resulta que a ratito, bien dormidito, sin dolor. Dijo mi mamá, no sabía yo que las pastillas para el accidente curan los dolores de estómago. Pero ¿quién hizo la obra ahí, hermano? No fue la pastilla, si esas pastillas para el accidente de la gallina pura masa son, ¿verdad? Ahora entonces fue el Señor que hizo la obra. Y cualquier cosita, ¿no?, que nos apliquemos en el nombre del Señor puede resultar, hermanos, en un milagro. Puede resultar en un milagro. Así que terminamos este capítulo, y a través del seguimiento del libro de Isaías, el próximo capítulo va a hablar otra vez de Ezequías. Y vamos a ver cómo termina la vida de Ezequías. Vamos a orar. Señor Dios,